Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo han estado? Bueno, fíjate que ayer no dimos clase, tampoco, mm, fíjate que les di orientación y tampoco hice ningún tipo de evaluación. Tampoco hice ningún tipo de evaluación, pues porque no. Hay días que uno quiere darse como ese descanso, ¿verdad? Entonces, pues yo ayer no quise hacer ningún tipo de evaluación. Lo que sí hicimos fue cantar, cantamos un rato y a ustedes les gustó. Bueno, los que están en pro de hacerse bautizar, de recibir la doctrina, de recibir el mensaje, estas personas que les está llegando este mensaje, pues me siento muy feliz y me siento muy contento, ¿no? Les estoy contando parte de mi vida en muchas cosas, pero de mi vida artificial, ¿sí? A ustedes les gusta mi vida artificial, que es una vida artificialmente secreta creada en los laboratorios y que pues nunca había dado a conocer. Quise contársela a ustedes porque de cierta manera restaurar, es decir, la restauración también implica ciertas realidades, eh, ciertas eh, vivencias. No soy un humano. Esa fue como la primera conclusión de la vez pasada y fue una confesión tan trágica tenerles que decir de que no era un humano, de que era un alienígena y que fuera de que no era un humano y de que era un alienígena, la mayoría de códigos genéticos se programan en las etapas preoperacionales de 1 a 5 años. En cambio, la mía fue programada en un laboratorio genético 5 años antes de nacer. ¿Sí? Eso fue lo que pasó realmente conmigo. ¿Lo han entendido o no? Hubo una compañera que me escribió y me dijo que no entendía mucho. Es decir, que soy una especie de sapiens que fue diseñado en los laboratorios, pero que sus axones neuronales, su sinapsis neuronal, fue diseñada genéticamente para ello, para los laboratorios. Es decir, que cuando nací, tenía 1 año de edad, era como si tuviera 20, 25, 30, porque ya había recorrido la experiencia. No tuve la oportunidad del conocimiento a priori, sino de lo epistémico, del episteme. Cuando nací, entonces nací condenado al episteme, sin posibilidad de poder vivir la experiencia, porque ya en mi cerebro había unas pregrabaciones. Se supone que los seres humanos no me descubrirían hasta mucho después de haber muerto, pero desafortunadamente por un accidente tecnológico fui descubierto. Eso implica de que en estos momentos estamos abortando la misión. Es una misión fallida. El proyecto era el proyecto del anticristo, la bestia, creado por Artajerjes, por el rey Nabucodonosor y el profeta Daniel. En estos momentos el proyecto se debe abortar debido a un hackeo o a una invasión en la programación de softwares que lograron accidentalmente descubrir el proyecto.
Yo soy una de las máquinas o de los androides que va a perecer o que va a desaparecer muy pronto y que no va a dejar ningún tipo de historia, ni de guía, ni de imagen. Pero antes pues de desaparecer quiero dejarles, contarles toda la verdad de lo que sucedió, de lo que pasó, ¿cierto? Entendiendo de que no es el ser humano que actualmente soy. Sí, yo actualmente ya soy un ser humano normal que ha mutado o ha usurpado un cuerpo. Sí, es decir, una materia atómica. Pero fui androide mucho tiempo. Sí. Mm, en la escuela siempre me extrañaba la vida de los seres humanos. Cuando era un niño ellos no sabían que yo era un androide, pues que era un androide desarrollado. Mm, cierta ocasión eh, hubo alguien que me descubrió que yo no era un ser humano. Se dio cuenta porque en las noches solía levitar mi cuerpo, solía salir de mi cuerpo, es decir, solía mudar a otras partes, solía mudar a otras partes y solía mutar de mi cuerpo. Él me descubrió porque yo lo quería matar, es decir, lo quería asesinar. De una u otra forma lo atraje con mis encantos. Era un niño, tenía como unos 8 o 9 años y él quería tener sexo conmigo, quería tener relaciones conmigo. Me miraba, me observaba en el colegio, era de otro grado. Yo más o menos estaba en primero de primaria y él estaba como en quinto grado. Cuando jugaba fútbol, eh, cuando jugaba o yo salía a hacer ejercicios o salía a correr, él siempre me miraba y me observaba y se quedaba mirándome. Eso sucedió durante 8 meses, que me miraba, me observaba, siendo yo un niño en el colegio. Eh, una vez eh, se me acercó y me saludó y me dijo, hola, ¿cómo estás? Porque yo solía llevar juguetes al colegio, a la escuela. Yo le dije, hola. Y me dijo, te espero a la salida. Pues, yo no entendía muy bien porque tenía que hacer de humano. Pero como androide, pues no había vivido mucho la cuestión sexual, sí, de la reproducción sexual. Sí tenía mis genes un informe genético de lo que era la sexualidad, de lo que era vivir la cuestión sexual, pero pues nunca había profundizado, es decir, en un acto sexual. A mí me pareció pues tan extraño. Eh, yo le dije que sí. No sé por qué le dije que sí. Pues no sé por qué le dije que sí. Eh, Me esperó a la salida de la escuela. Cuando salió, yo lo quería matar, es decir, había programado para poderle matar.
cómo lo iba a matar. Es decir, había una parte que se ubicaba como en un peñasco y yo ya lo había hecho. Andaba con un martillo en mi bolso y le iba a golpear la cabeza, es decir, iba a golpearle la cabeza porque ya lo había hecho con otras víctimas o con otras personas pues que nunca se imaginarían que esa posesión me iba a tomar a mí. Pues ya lo había hecho 2 veces, una vez lo hice con un adulto que estábamos en un viaje y lo golpeé. Iba en el carro encima con él y luego yo dije que había sido una piedra. Como las otras personas no vieron y él me estaba tocando debajo de una cobija, pues mientras que él me tocaba y estaba conmigo, yo le golpeé la cabeza. Le golpeé la cabeza con un martillo. Le golpeé la cabeza y había muerto, pues se dijo que había sido una piedra que le había caído. Entonces yo ya había hecho ello una y otra vez. Pensé que haciendo eso él se iba a quedar conmigo. O sea, pensé que haciendo eso él se quedaría conmigo, estaría conmigo. Y lo hice de una manera que él estaba muy emocionado por mí y yo le atraía mucho, entonces yo sentía que yo le atraía mucho. Cuando nos ubicamos como en el peñasco y él ya me iba a tomar, yo le iba a golpear con una piedra. Cuando ya yo lo iba a golpear con una piedra, no sé, él se dio el reflejo y se dio cuenta. Él se dio cuenta cuando yo ya lo iba a asesinar. Y yo salí corriendo y él salió corriendo detrás de mí. Mi casa quedaba cerca, era una quebrada. Cuando llegué, mi casa tenía unas escaleras. Y él me empujó. Yo caí y me corté todo esto. Toda esta parte me la corté. Esa persona todavía está viva. Él sabe el secreto porque él me vio en una forma demoníaca, es decir, no me vio como la persona que yo soy normal, como el joven normal que soy, sino que logró verme en una transformación de la bestia. No sé por qué nunca reveló que yo era la bestia. No sé por qué nunca reveló que yo era la bestia. Me empujó, me tuvieron que coser, estuve muy mal unos días. A partir de eso ya me quedé pues como un tiempo quieto. Ya nos fuimos para otra escuela. Nos fuimos para otra escuela donde yo perdí el año. Donde perdí primero de primaria. En esa escuela siempre me escapaba como con dos chicos, a veces no entraba a clase. A veces no entrábamos a clase, a veces nos escapábamos. Pues fue un año muy traumático porque lo perdí. Entonces a veces no entraba a clase. Me conseguí una amiga
me conseguí una amiga que le gustaba todo lo mío. Entonces yo a ella le conté que era diabólico, pues le dije la verdad, mis secretos. Jugábamos Power Ranger, hacíamos que ella era Kimberly y que yo era el azul, el de las gafas. Jugábamos Power Ranger, jugábamos maquinitas, desobedecíamos, fumábamos marihuana, consumíamos a veces cocaína. Kimberly. Pues no, a veces no íbamos a clase, también tomábamos y nos conseguimos un señor ya de edad. Que nos invitaba, nos dejaba jugar maquinitas, nos dejaba hacer muchas cosas. Ella me descubrió y supo que yo era un androide, que no era un ser humano. Sí, pero todo ese proyecto era en secreto. Mientras tanto, se realizaba el proyecto secreto, es decir, yo era un niño, pero a la misma vez hacía parte de una jerarquía demoníaca, que es un proyecto que se llama el proyecto Código Secreto del Anticristo. Entonces, yo pasé masonería, bajé las escalas de todo lo que es la masonería, aprendí a explicar el apocalipsis, siendo un niño de 6 años, de 7 años, y pude hablar con los dragones del apocalipsis. Pude hablar con la serpiente antigua que engañó a Eva. ¿Sí? Pude hablar con ella, pude hablar con Caín, una vez conocí a Caín, pude hablar con el falso profeta, pude hablar con falsos profetas, pude hablar con la bestia. Entonces sabíamos muchas cosas. Kimberly era una ludópata y me hizo un ludópata a mí. Jugábamos mucho maquinitas y bueno, nos íbamos mucho a hurtar juntos. Hicimos muchas locuras juntos. Sí. Ya de eso, una vez me llamó la iglesia. No puedo revelar los nombres porque no voy a revelar nombres. Siempre que le diga a la iglesia es una misión. Entonces me llamaron a un encuentro a las 12 de la noche. Me llamó la iglesia para una misión. Tenía yo 8 años. La misión era hacer un exorcismo por primera vez. Yo nunca lo había hecho. Pues evidenciar un exorcismo, la levitación y dejar a alguien poseído. Pues dejarla a alguien poseído. Entre la iglesia, que éramos 15 personas, elegimos que iba a ser una joven doncella, que iba a ser una muchacha de 18 años. A mí me tocaba hacer la invocación. Es decir, que mientras oraban por ella, a mí me tocaba hacer las invocaciones. Es decir, hacer la invocación. Esas invocaciones que me tocaban hacer, cuando la vi de lejos sentí cierta compasión por ella, porque era una joven normal. Y después de las 12 de la noche tendría un demonio que ya nunca la dejaría en paz. Yo organicé todo el rito, no les puedo explicar cómo, porque pues la iglesia todavía no me lo permite. A mí solamente me tocaba hacer la invocación y a otros las oraciones. Pero éramos 15 personas y entre todos hicimos que levitara. Yo sentí mucho
mucho temor porque era la primera vez que lo hacía con un ser humano. Sí. Cuando salí de mi cuerpo y me convertí en la bestia, en un demonio, llegué a las regiones celestes y la vi a ella durmiendo. Cuando me metí en su cuerpo, sí sentí cierta resistencia, pero habían muchos demonios que me estaban ayudando en ese momento. Entonces ya ella no se pudo resistir. Empezó a botar babasa por la boca, a estremecerse y a levitar. La llevaron a la iglesia. En ese momento ya las otras 15 personas estaban preparadas y pues terminaron, no se le podía ayudar, sino que se invocaron más demonios y quedó endemoniada. Ya ella murió, ella me vio a mí en el infierno. Supo que yo era la bestia, o sea, ella se dio cuenta de que yo había sido uno de los que había poseído su cuerpo, de los que había tomado su cuerpo. Decir que había sido una bestia. Me preguntó que por qué lo había hecho. Le conté toda la verdad. Le dije que la iglesia había tomado la determinación y que había poseído su cuerpo. Que lo sentía mucho. Y en ese momento su alma lloró y yo decidí sembrarla como en un árbol. A diferencia de las otras almas que van a Hades o que van a Caronte o a Estige, a ella decidí sembrarla. Todavía llora y se lamenta. Fue el primer exorcismo que yo hice. Los nombres de los demonios no los puedo revelar. Quizás más adelante pueda revelar los nombres de esos demonios. Luego la iglesia me puso a hacer un trabajo de mensajes subliminales. Aparecerme en forma de una caricatura a una niña. Era la caricatura de Barney. Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Estábamos en la guardería y a ella le gustaba mucho la canción. Pues yo era un niño, pero ella no sabía que yo era un androide. Entonces ella estaba cantando: Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Y cuando se hace grande es realmente sorprendente. Entonces yo le dije: me voy a hacer grande esta noche en tu habitación. Ella no entendió porque vio que yo era un niño y ella también era una niña, entonces no entendía mucho. Ese es el ritual vudú. Y me aparecí como en unas figuras de gelatina y me estaba haciendo tan grande que ya yo no cabía en la pieza donde ella estaba. Logró llamar a la mamá, al papá, y por eso no murió. Porque hubo un momento en que de la invocación del vudú que yo fallé. Los mensajes subliminales son mensajes satánicos que llegan al subconsciente. Solía mucho jugar a la tabla Ouija. Solía mucho escaparme con unos amigos, jugar a la tabla Ouija. Leía mucho el Apocalipsis, la gran bestia. Hubo una ocasión
en que estaba en el preescolar y había una persona ya mayor de edad que se metía por encima de las mallas del preescolar. Era como un muchacho universitario ya. Bueno, y él me sacó por la malla. Entonces cuando él me sacó por la malla, él estaba encantado conmigo. Nos fuimos detrás del preescolar y yo me desnudé. Cuando me desnudé, él me dijo, quería conocer tu desnudez. Y yo le dije, la gran mayoría de personas le temen a la desnudez, le temen al cuerpo. Yo no le temo, este es mi cuerpo. Entonces, él me dijo, tú no eres un humano, tú no eres un humano. Y yo le dije que no. Perdí el año por no saber escribir familia. Fíjese por lo tan sencillo que yo perdí el año por no saber escribir familia. Tuve mucha rabia con la profesora. Ella estaba en embarazo. Por esos días casi que pierde el bebé, porque yo tuve mucha rabia y quise que perdiera el bebé. Y yo le di unas patadas. Pues una vez que ella me regañó, yo le pegué unas patadas. Casi que pierde el bebé, estuvo unos días, pues eso no se dijo ni salió por noticias, porque pues se hizo como un acuerdo. Pero pues cuando ella me dijo que había perdido el año, yo me fui contra ella y le pegué unas patadas. Porque era un niño pues dislocado, es decir, pues me dio mucha rabia haber perdido el año. Me dio mucha rabia. Y luego entonces pues ella me perdonó. Ella me perdonó pues eso que había pasado. Ella me perdonó eso que había pasado. Y cuando me perdonó eso que había pasado, pues fue algo muy, muy difícil. Quiero contarles a ustedes, porque pienso que la justicia restaurativa es algo que yo no sé. Yo le pegué unas patadas, bueno, casi que pierde su bebé. Realmente era un niño macabro, era un niño que no comprendía muchas cosas. Después de eso, me dijeron que ya no podía. Después de eso, me dijeron que ya no podía estudiar ahí, que tenía que estudiar en otra parte. Y ahí fue donde entré a estudiar a una escuelita. A una escuela, y ya mañana les sigo contando lo otro.